Muy buenos días con todos. Mi nombre es Talía Salazar. Hoy voy a hablarles sobre un tema muy importante, la educación general y artística. Muchas veces cuando pensamos en educación, lo primero que se nos viene a la mente son las materias básicas como matemática, lengua, ciencias o historia. Y cuando pensamos en arte, lo vemos como algo separado, como una actividad complementaria, la música, la pintura, la danza o el teatro. Sin embargo, la educación general y artística no son dos mundos separados, sino que forman parte de un mismo proceso educativo. Se complementan entre sí para poder formar personas íntegras, capaces de razonar y también de crear, de pensar de manera crítica, pero también de expresarse de manera sensible y cultural. En esta exposición vamos a entender primero qué significa la educación general y artística como un todo. Luego veremos sus principales características, analizaremos su importancia para el desarrollo de los estudiantes y de la sociedad. Y finalmente terminaremos con una reflexión sobre cómo este tipo de educación nos prepara para los retos de la vida actual. Los invito a que abramos nuestra mente y veamos la educación no solo como un camino de aprendizaje académico, sino también como una forma de desarrollar nuestra creatividad y humanidad. Desarrollo. Concepto de educación general y artística. La educación general y artística se entiende como un proceso integral que combina dos dimensiones fundamentales de la formación humana. Por un lado, la educación general transmite los conocimientos básicos, las competencias académicas y los valores necesarios para la vida en la sociedad. Aprender a leer, escribir o resolver problemas o a convivir y a respetar normas. Por otro lado, la educación artística introduce la creatividad, la imaginación, la sensibilidad y la expresión con medios para crecer y desarrollarnos plenamente. A través del arte, los estudiantes encuentran un espacio para experimentar, comunicar, comunicar emociones y valorar la cultura. Juntas, estas dos dimensiones se convierten en una sola, una educación completa que no solo busca formar ciudadanos productivos, sino también personas creativas, sensibles, críticas y capaces de transformar su entorno. En palabras simples, podríamos decir que la educación general y artística nos enseña a pensar, sentir, crear y convivir. Veamos ahora cuáles son las características principales de la educación general y artística como un todo. Integralidad. Una de sus mayores virtudes es que busca la formación de la persona en todas sus dimensiones, intelectual, social, emocional, física y cultural. Esto significa que no separa el conocimiento académico de la creatividad, sino que los une para construir un aprendizaje completo. La creatividad y pensamiento crítico. No se trata solo de memorizar fórmulas o fechas históricas. La educación general y artística fomenta la capacidad de analizar, reflexionar y al mismo tiempo imaginar nuevas soluciones. Por ejemplo, un estudiante de ciencias puede aplicar el pensamiento lógico para resolver un problema, pero también necesita creatividad para diseñar un experimento novedoso o para expresar sus resultados de manera clara y visual. Expresión emocional y sensibilidad. El ser humano es solo razón, no solo es razón, también es emoción. La educación general y artística permite que los estudiantes aprendan a reconocer y manejar sus emociones y que puedan expresarlas de forma sana, ya sea a través de la escritura, la música, la pintura o el teatro. Formación en valores y ciudadanía. Además de conocimientos, esta educación forma ciudadanos responsables, solidarios y empáticos. El arte en particular ayuda a fomentar la sensibilidad hacia otras realidades, el respeto por la diversidad y la valoración de la identidad cultural. Contextualización cultural. La educación general y artística se adapta a cada sociedad. En Ecuador, por ejemplo, incluye la enseñanza de nuestras tradiciones de la música y danzas propias de cada región, de las artes plásticas que representan la diversidad cultural del país. Esto nos ayuda a sentirnos orgullosos de lo que somos y al mismo tiempo respetuosos de otras culturas. Transformación personal y social. Una característica esencial es que transforman vidas. Un estudiante que recibe educación completa
no solo aprende para sí mismo, sino que también contribuye al desarrollo de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en jóvenes que participen en proyectos comunitarios, donde combinan ciencia con arte, investigan un problema ambiental, pero también crean murales o canciones para concienciar a la comunidad. En resumen, la educación general y artística no separa la razón de la emoción, ni la ciencia del arte, sino más bien que integra todos estos aspectos para formar seres humanos más completos. Importancia de la educación general y artística. La educación general y artística tiene una enorme importancia tanto para el desarrollo personal como para el desarrollo social. En el ámbito personal, ¿por qué? Porque se forma estudiantes más seguros de sí mismos, capaces de expresarse y comunicar ideas. Desarrolla habilidades cognitivas y creativas que son necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Aporta un bienestar emocional, porque el arte se convierte en un canal para liberar tensiones y encontrar satisfacción personal. Fortalece la autoestima y la confianza al permitir que cada estudiante muestre lo que sabe y lo que siente. ¿Por qué es importante en el ámbito social? Formar ciudadanos críticos capaces de participar activamente en la vida democrática promueve el respeto por la diversidad cultural y el aprecio por el patrimonio artístico. Promueve, fomenta la innovación en la ciencia, la tecnología y las artes, porque la creatividad es la base del progreso. Contribuye a la cohesión social, ya que actividades como el teatro, la danza o la música escolar enseñan a trabajar en equipo y a valorar el esfuerzo colectivo. Vemos ejemplos. Un ejemplo concreto es lo que sucede en muchos colegios, donde los estudiantes no solo tienen clases académicas, sino que participan en coros, grupos de danza y proyectos de muralismo o festivales de teatro. En esos espacios pues aprenden a organizarse, a expresarse y a valorar las diferentes formas de pensar y sentir. Asimismo, pues la educación general y artística no solo nos prepara para ser profesionales en el futuro, sino también para ser personas más humanas, sensibles y comprometidas con nuestra sociedad. Concluir, podemos decir que la educación general y artística es un proceso único e invisible que busca el desarrollo completo del ser humano. Nos ofrece conocimientos académicos y competencias básicas. Nos brinda espacios para desarrollar creatividad, sensibilidad y expresión. Nos forma en valores, cultura y ciudadanía. Y nos prepara para transformar nuestras vidas y nuestra sociedad. En una época en la que el mundo necesita personas innovadoras, sensibles y responsables, la educación general y artística se convierte en una herramienta esencial, ya que nos enseña a pensar con la razón, pero también con el corazón. Por eso debemos valorarla, promoverla y fortalecerla, porque en ella está la clave para construir una sociedad más justa, más creativa y más humana. Gracias.